La frontera tamaulipeca, vulnerabilidad y riesgos. Bueno, pues muchas gracias por la resistencia de mantenerse aquí. Yo voy a presentar una ponencia que es resultado de un proyecto de resultados preliminares de un proyecto de investigación que estamos realizando en el Colegio de la Frontera Norte en coordinación con la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, España. Ligeramente cambié el título, lo he llamado ahora Vulnerabilidad, Riesgos y Recursos, Migrantes Indocumentadas de Paso en Ciudades Fronterizas del Noreste Mexicano. Los estudios de género han dado cuenta de las condiciones adversas para las mujeres migrantes en procesos irregulares en comparación con los varones. Dentro de esta perspectiva, nuestro estudio se enmarca en el contexto de cambios que están ocurriendo en las características sociodemográficas de los grupos migratorios femeninos México-Estados Unidos y el contexto de alta inseguridad en el noreste de nuestro país, particularmente en Tamaulipas, lo que aumenta exponencialmente la vulnerabilidad para las mujeres migrantes indocumentadas. En este sentido, se sabe por un lado que una mayor proporción de las mujeres están migrando solas para trabajar y que la proporción hombre-mujer está llegando a la paridad. Por otro lado, existen evidencias de que el estado de Tamaulipas ha ocupado el tercer lugar por el número de víctimas de secuestros masivos reportados por la Comisión Nacional de Derechos Humanos en el 2009 y 2010, y peor aún, de las muertes de al menos 72 migrantes en el municipio de San Fernando, Tamaulipas, en el verano pasado. En este contexto social es por demás evidente que la vulnerabilidad de las migrantes y las mujeres es enorme. En este estudio de corte exploratorio y cualitativo se busca entender cómo mujeres migrantes indocumentadas de paso por 3 ciudades fronterizas tamaulipecas están expuestas a riesgos y desde una posición de alta vulnerabilidad y con escasos recursos intentan realizar su sueño de emigrar a Estados Unidos. Para exponerles lo que traigo ahora, voy a explicar un poco sobre la racionalidad de la investigación y el método, luego unas características sociodemográficas de lo que llevamos de nuestra muestra y, bueno, algunos resultados preliminares. La vulnerabilidad de los migrantes en su periodo de viaje es en este momento posiblemente mayor que la que puedan tener en sus lugares de origen y destino, porque es ahí donde el apoyo de sus redes está fuertemente debilitado. La Organización Internacional del Trabajo, en coordinación con el Centro de Migrantes Asiáticos, ha formulado una lista de principales riesgos del estado de vulnerabilidad de las mujeres migrantes irregulares durante el viaje, los cuales distingue de los riesgos en la etapa de preparación del viaje o la vida en el extranjero o el retorno. En este mismo sentido, el viaje de nuestras informantes en su paso por México como país subdesarrollado se revela con altos riesgos al involucrar no solo la oferta de servicios de un mercado informal, pero también del informal, y en este segundo nicho hay que resaltar la existencia de una oferta manipulada por redes de polleros y criminales que transportan a migrantes indocumentados. Esto implica medios de transporte, casos de seguridad y acuerdos de viaje altamente inseguros para los migrantes. Tristemente también esto implica que en México existan todavía condiciones sociales discriminatorias para el migrante, como lo mencionaba la ponente anterior, o que en nuestras instituciones de servicio al migrante todavía haya muchos cuestionamientos en el servicio que prestan. Por vulnerabilidad nosotros entendemos la capacidad de individuos y grupos sociales de responder a una situación de crisis que afecta ya sea su estilo de vida o su estado de bienestar. En situación de migración irregular, las crisis emergen al enfrentar condiciones de discriminación, de alta inseguridad y violencia para las mujeres. Somos conscientes que el concepto de vulnerabilidad que hemos elegido pone atención en la capacidad de respuesta de las personas a las situaciones críticas que les afectan. En este sentido, proponemos enfocarnos a la forma en que algunas de estas vulnerabilidades sociales se concretan en las mujeres entrevistadas a través de recursos limitados y precarios, y en este sentido interesa determinar cómo el manejo de tales recursos da forma a sus niveles de vulnerabilidad.
quiero señalar que no pretendo ahora hacer resultados concienzudos, presentar resultados concienzudos, sino simplemente empezar a visualizar las dinámicas en relación al tema. En relación a los recursos, entendemos como precondiciones para desarrollar un plan y alcanzar una meta, se distinguen los recursos económicos o materiales de los recursos humanos, ya sea psicológicos o de habilidades y conocimientos, y los sociales, los que se reciben de sus familiares, amigos y conocidos. Desde una perspectiva de clase y de género, las mujeres pobres tendrán problemas de acceso a recursos propios para viajar, pues son ellas las que culturalmente deben apegarse al cumplimiento de las normas que establecen que deben ser las cuidadoras de los miembros dependientes del hogar y no tanto las proveedoras de recursos. En ese sentido, nuestro estudio se acerca a mujeres que en su mayoría van en contra de las normas culturales de género más tradicionales en Latinoamérica, las cuales muy probablemente manejan recursos precarios. El método de estudio. Se realizaron entrevistas semiestructuradas a mujeres migrantes de paso por ciudades fronterizas del noreste mexicano, en particular Matamoros, Reynosa y Nuevo Laredo. Los lugares de las entrevistas son casas de migrante, estaciones migratorias y puentes internacionales. La inseguridad de estos lugares, incluso para las propias investigadoras, y los cambios de autoridades locales que ha habido por una situación de reorganización interna del Instituto Nacional de Migración, nos han ido llevando un poco a quedar limitadas a entrevistas en las entradas a México sobre los puentes internacionales, lo que implica que ellas sean en su mayoría deportadas o repatriadas. Los temas que se han tratado en las entrevistas semiestructuradas abarcan aspectos sociodemográficos, datos básicos de su movimiento migratorio como lugar de procedencia y destino, si es su primer viaje internacional, los recursos que usó, las motivaciones, expectativas y estrategias implementadas. Algunas características sociodemográficas de la muestra. Por el momento la muestra está constituida por 21 mujeres, 15 mexicanas y 6 centro y sudamericanas provenientes de Ecuador, Salvador, Guatemala y Honduras. La media de edad es de 30 años y el nivel de educación es muy bajo, en su mayoría de nivel básico, excepto 2 universitarias que son no mexicanas. 13 mujeres mexicanas entrevistadas estaban siendo repatriadas o deportadas en su intento fallido por cruzar a Estados Unidos. Esto es, habían cruzado y habían sido detenidas por la patrulla fronteriza y estaban siendo remitidas a México. 2 de estas mujeres deportadas en este viaje del norte al sur tenían un tiempo considerable viviendo allá. Las 6 mujeres centro y sudamericanas entrevistadas estaban en tránsito hacia el norte y todavía no intentaban cruzar cuando nosotros las entrevistamos. 3 de ellas ya habían vivido con antelación en Estados Unidos y se sabe que una de ellas había regresado a su país por la misma razón de que había sido deportada. De la muestra total, solo una cuarta parte de las mujeres, es decir, 13 de 21, no, perdón, ahí se me puso un dato. Solo una cuarta parte de las mujeres entrevistadas han vivido en los Estados Unidos. Pero para la mayoría, 13 de 21, se trataba de mujeres que estaban realizando un primer intento. El resto eran mujeres que habían realizado entre 2, 3 y hasta 4 intentos de cruzar. Estamos encontrando que son muy pocas las mujeres que van acompañadas por su pareja y en este sentido prevalecen las que están viajando para alcanzar objetivos propios, normalmente asociados con el hecho de proveer de recursos a sus dependientes. Contrario a lo que indica la literatura, no se observa que las familias estén enviando en este momento a las mujeres para que les ayuden en su estrategia de sobrevivencia. Aparentemente esto sería por el peligro del viaje en estas épocas, sino que se trata de una toma de decisiones de las propias informantes. Entre los resultados preliminares queremos compartirles que de entre los recursos personales, sociales y materiales de las migrantes, los primeros 2 de ellos son de gran importancia. Se trata de mujeres de estratos socioeconómicos pobres que cuentan con recursos psicológicos excepcionales que les permiten salirse de situaciones conocidas para lanzarse hacia lo desconocido.
De entre la cuarta parte de mujeres que habían viajado antes, reconocen que es mucho más difícil cruzar la frontera ahora, y son muy pocas de ellas las que piensan volver a intentarlo, al menos no en el corto plazo. Todas coinciden en que emigrar es mucho más difícil para las mujeres que para los hombres, y hacen alusiones a historias que han escuchado o en un caso vivido de violaciones. En un caso, una centroamericana mencionó haber escuchado que una compañera había sido secuestrada y prostituida por un tiempo antes de que le permitieran cruzar. Otra mencionaba que a ella, que viajaba con su hija de 8 años, le habían advertido en varias ocasiones que podían quitarle a su hija y prostituirla. 4 mujeres que habían viajado juntas en su proceso de repatriación comentaban haber visto el cuerpo de una mujer en el río y estaban muy impresionadas, por lo que pensaban que ellas habían corrido con buena fortuna. Una de las migrantes relató que su pareja varón le prestó ayuda a otra migrante mujer que iba con 2 niños de 1 y 2 años de edad y que nadie más quería ayudar a cruzarlos el río y a proseguir su camino. Al preguntarles si ellos recomendarían a otras mujeres hacer un viaje como este, la mayoría opinó que no es recomendable por lo peligroso que se ha convertido ahora. Una mujer centroamericana enfatizaba que si no eres suficientemente fuerte, es mejor que ni siquiera lo intentes. Casi todas las mujeres ejercitaban una fuerte convicción de querer ayudar económicamente a sus dependientes, ya sean los hijos o los padres o ambos, y en algunos casos de ayudarse a sí mismas. Fue también destacada su referencia al empleo de recursos espirituales, apegándose a su religión para encontrar una mayor fortaleza. En los pocos casos en que las entrevistadas tenían grado universitario, era notoria la diferencia de la elaboración de su discurso, de planes de viaje y expectativas, apoyada en su formación escolar. En términos de recursos sociales, algunas de ellas cuentan con redes más sólidas que otras, pero son la minoría. Esta solidez se observa porque planean juntos el viaje, contribuyen con el gasto para pagar a los coyotes y están al tanto vía telefónica del avance de las mujeres en su recorrido. En algunos casos, sin embargo, las condiciones propias del viaje las hacen perder sus redes. Por ejemplo, se sabe que éstas se pueden fracturar al cruzar Estados Unidos, pues mientras que algunos miembros de la red logran escabullirse de la patrulla fronteriza y avanzar, otros son atrapados y posteriormente deportados. Esto puede ser una estrategia hablada entre ellos. Es mejor que parte de la familia cumpla sus sueños a que nadie lo haga. Hubo narrativas de mujeres que se apoyaron en otros compañeros o compañeras de viaje sin haber tenido ninguna relación de parentesco. Destaca la historia de una joven mujer de 20 años que cruzó con sus primos, fue detenida y en la estación migratoria norteamericana conoció a otra mujer en los 30 que se constituyó en su guardiana y que además de protegerla en la casa donde luego fueron detenidas en México bajo secuestro, después de lograr escapar, la hacía avanzar al cruzar en su segundo intento, que también fue frustrado. Sin embargo, tampoco faltaron las historias de haber sido engañadas. En un caso, una mujer relata haber recibido ayuda de un compañero eventual de viaje, con quien luego consensuó tener relaciones sexuales y que después se terminó esa ayuda. O la historia que escuchamos de defensores de derechos humanos respecto a que algunos migrantes, o que se hacen pasar por migrantes, colaboran con el crimen organizado para pasarles información con fines de secuestro y extorsión. Tuvimos la oportunidad de entrevistar a una mujer de quien se sospechaba que tenía este error y nos contó una experiencia de vida muy dolorosa que nosotros consideramos es verídica, pero que sin embargo suponemos es parte de lo que la justifica psicológicamente para poder ella también ahora contribuir a esa cadena viciosa. En las casas del migrante visitadas nos informaron de la práctica muy común de salir a trabajar mientras reorganizaron otra parte del trayecto de su viaje, ya sea trabajando o mendigando en la calle. Escuchamos narrativas de que en ocasiones hay personas locales que se acercan a estos centros y les ofrecen trabajo cuando en realidad quieren extorsionarlos. También hubo acusaciones de que las propias autoridades policíacas les roban el efectivo que traen consigo algunos de ellos.
En cuanto a recursos materiales, todas las mujeres cuentan con muy pocos recursos económicos. Sin embargo, hay algunas de ellas que tuvieron la posibilidad de pagar su viaje con antelación o que algún miembro de su familia lo hizo, mientras que otras están haciendo el viaje mediante una deuda adquirida a costa de altos intereses económicos. Se supone que los recursos te proporcionan elementos de apoyo para conseguir un fin, pero contradictoriamente, en un contexto de alta inseguridad en México por la presencia de criminales en torno a los migrantes, se puede revertir esta situación. Nos referimos al uso de la tecnología celular o a la comunicación telefónica de base, así como la facilidad con la que se cobran depósitos hechos por familiares en cualquier punto del camino. En relación a los celulares, se supo que en ocasiones se los roban para usar la lista de contactos y extorsionar a los familiares diciéndoles que están secuestrados, lo que puede ser real o ficticio. Igualmente que se violenta a las personas para que revelen los números telefónicos de sus contactos y así extorsionarlos. El medio de transporte, por otro lado, de la mayoría de las entrevistadas en su viaje fue el camión, de donde no se reportó ningún problema mayor. Entre las 6 mujeres no mexicanas se mencionó el tren. En este caso, además de presentar riesgos de ser asaltadas o violentadas, hablaron de tener riesgos de accidentarse. Las narrativas de las informantes reportan haber visto que personas han caído del tren al quedarse dormidas. Algunas de las entrevistadas, por otro lado, usaron avión de la Ciudad de México a Nuevo Laredo, por ejemplo. En este caso, el riesgo es que son más fácilmente localizables para los oficiales de migración, dado que el tránsito de personas por vía aérea es reducido en estas ciudades. Se supo el caso de una mujer guatemalteca que, siendo universitaria y teniendo familia en Estados Unidos, gestionó todos los permisos necesarios para transitar por México y, habiendo podido pasar por varios puntos intermedios de revisión de migración, fue detenida por las autoridades de Nuevo Laredo con el argumento de que sus documentos eran falsos. Una historia similar narró una ecuatoriana universitaria en una estación migratoria que argumentaba, en este caso, que habían pasado las revisiones con una clave que fue previamente acordada por quienes hicieron el negocio con oficiales de migración mexicanos, pero en Reynosa fueron detenidos y ella suponía que les iban a pedir más dinero, era la explicación que ella daba. El contexto social al que se ha hecho alusión ejerce un fuerte impacto en las mujeres migrantes irregulares, conformando un alto grado de vulnerabilidad para ellas. Su estado de pobreza y bajo nivel escolar parece ser indicativo de que, como ellas mismas declararon, se trata de un ejercicio personal de migración. El hecho de que nuestro trabajo se haya limitado a dar cuenta de mujeres deportadas y repatriadas automáticamente nos obliga a catalogarlas con una alta vulnerabilidad. Recuérdese que nos circunscribimos a entrevistas a mujeres de paso y con un sesgo hacia las que estaban entrando a México por los puentes internacionales del norte del país. Nuestra dificultad para encontrar mujeres en los puntos estudiados con frecuencia nos hizo preguntarnos: ¿dónde están las mujeres de las que se habla en las estadísticas que cruzan en igual proporción a los varones? Son múltiples las posibles explicaciones y hay todavía un gran reto para la investigación. O las estadísticas están mal elaboradas, o se trata esta de una región que está siendo habitada por las migrantes, o las mujeres están migrando a través de redes más protegidas, o todo lo contrario. Perdón por ser poco académica con esto. Y estas serían las conclusiones. Por el momento esperamos que próximamente podamos tener algo más elaborado que podamos volver a compartir con ustedes. Gracias, Teresa, también por esta ponencia, y voy a invitar a los 5 participantes de esta mesa que pasen aquí al podio, por favor, y damos espacio para la discusión. Si hay preguntas, comentarios por parte de los asistentes, serán bien recibidas. Perdón, pero soy de las ponentes, pero tengo unos comentarios o preguntas. Una es para...
La primera es para Arun. He encontrado que hay como varias imprecisiones conceptuales, no sé si ese es el caso, pero para mí lo que expusiste es trata, no es trato. Y sí me gustaría que nos pudieras, se puede hacer la distinción, porque yo creo que es un tema quizás del lenguaje, porque yo creo que tú estudias más y hablas más en inglés, porque trafficking es trata en la traducción al español, y es trata. Entonces, tal como tú lo presentaste, para mí es trata, no es tráfico. Otra es, bueno, para Hiroko es la distinción entre personas y eventos migratorios, que de alguna manera lo mencioné en una ponencia. Cuando se habla de 1.9 millones de migrantes por la frontera sur, en realidad son eventos migratorios, son entradas migratorias, no son personas. Son más o menos 2 millones de entradas las que se registran por la frontera sur, de las cuales casi 1 millón son por el Soconusco y casi 1 millón son por Pérez. El otro tema es, bueno, yo creo que para Elizabeth, yo considero que no hay que usar la expresión mujeres migrantes irregulares, sino mujeres en situación migratoria irregular. Esa es una decisión que, bueno, y de la irregularidad migratoria hay variantes, digamos, con la forma migratoria, pero las otras, como ya mencionaba esta mañana Carmen, que caer en irregularidad, en situación irregular migratoria, aún teniendo documentos. Y bueno, quizás una reflexión en torno al tema de la vulnerabilidad. Es que acabo de presentar una ponencia sobre el tema antier, en un ejercicio hacia la medición de la vulnerabilidad de personas migrantes. Y bueno, esquemáticamente se dice que más que la capacidad de la vulnerabilidad, más que definida como una capacidad, en realidad la vulnerabilidad es una exposición a un riesgo, pero no es solamente la exposición a un riesgo, como tú lo dices, también es la capacidad de respuesta que pueden tener los migrantes, que tiene que ver con los activos que poseen los migrantes, ¿no? Con los recursos y las estrategias que poseen los migrantes. Entonces, desde el punto de vista, como que hace falta el complemento. Pero por otra parte, en las disquisiciones históricas más recientes se ha también agregado a esa fórmula de exposición a riesgos como probabilidad, la capacidad de respuesta, también la capacidad de resiliencia. Y digamos que es esa capacidad que tienen los migrantes de recuperarse y que desde mi punto de vista debe ser también analizado no solamente desde el individuo, sino desde la sociedad. La capacidad que puede tener un individuo acompañado por la sociedad y por el Estado para recuperarse. Para recuperarse después de haber sido, como bien decías tú, de haberse recuperado de ser violado, vejado, maltratado, haber sobrevivido y todavía después de 20 años o de 10 años seguir por el mundo, tratando de ocultar, tratando de mantener en un suave remanso su historia, y llegamos los investigadores y abortamos esa historia. Lo digo porque yo me he sentido muy cuestionada por el tema de hacer algunas entrevistas y he llorado amargamente con las historias de muchos migrantes por la impotencia de saber de las historias que hay detrás de muchas mujeres en particular que han migrado huyendo de intentos de violación de sus padres, padrastros, huyendo de la violencia política en sus países y huyendo también de la persecución por el camino. ¿Quién más quiere participar? Hola, yo tenía una pregunta para Arun. Bueno, dos preguntas. Una en relación a esto que comenta sobre que los dueños de los bares incitan a las mujeres a no utilizar el condón porque, bueno, obtienen una mayor ganancia. ¿Cuál es el papel de la jurisdicción sanitaria en este tema? Porque en este asunto, al menos en Chiapas, la jurisdicción sanitaria 7, Tapachula y Ciudad Hidalgo obligan a las mujeres a hacerse pruebas de ITS y VIH todas las semanas,
y de hecho si no la hacen son multados ellas y los dueños de los bares. Por lo tanto, de esta manera obligan a los dueños de los bares y a ellas a protegerse, a utilizar el condón. Entonces, estos casos que dices tú son generalizados, son en puntos específicos en donde se necesita a no usar el condón, o en qué condiciones lo hacen pasando por alto a la jurisdicción sanitaria, de organizaciones sanitarias. Y otra pregunta que tengo es, a la hora de hacer su investigación, ¿cómo es que identifican a las mujeres víctimas de trata y a las no víctimas de trata? Porque no se puede utilizar como sinónimo a la trata de el trabajo sexual, ¿no? Entonces, ¿cómo es que tú y tu equipo pueden identificar cuando hay trata y cuando no hay trata? Y así, de esa manera, escoger las historias. Estoy en el seminario todavía. Hacemos una ronda de preguntas y luego damos Estoy en el micrófono a seminario. los ponentes. ¿Alguien más? 6:30. Yo una pregunta en la misma línea que hace la doctora Carmen. ¿Cuáles han sido los riesgos aplicando esta metodología de pasar por clientes en el momento de las entrevistas? Si ha habido más allá de la resistencia de las mujeres o han tenido algún tipo de agresión o hostigamiento por parte de los dueños de los bares y las comadronas y padrones. Gracias. Yo quiero hacer una pregunta o una reflexión más bien sobre la ética de la investigación. Estaba pensando, tú haces una investigación y encuentras, por ejemplo, mujeres en condición de trata. ¿Qué hace uno en esas circunstancias como investigador? ¿Hasta dónde debiéramos llegar? ¿Es nuestra obligación denunciar o no? ¿A quién le conviene que denunciemos o no? ¿Qué tanto podemos involucrarnos? ¿Qué tanto podemos ayudar o perjudicar? Entonces, debiéramos tener ciertos principios éticos que nos guíen, o debiéramos atender más a cada situación como una situación única. No sé, creo que sobre todo en estos momentos, ¿no? Debiéramos pensar en eso, cuál es nuestra responsabilidad como ciudadanos, como personas, como seres humanos con las personas con quienes estamos trabajando para obtener información y no sé, avanzar en el conocimiento, proponer políticas públicas, etc. Sí, yo quería preguntarle al doctor Vladimir. Usted hablaba en esta presentación sobre hondureños en tránsito por México. Hablaba de un reacomodo de rutas y formas de migrar. Esta reflexión está basada en los acontecimientos de los últimos años de violencia que vivimos en México, o pudiera ser parte de un cambio en el comportamiento del fenómeno desde el origen, desde Honduras. Eso por una pregunta. Y quisiera, no sé, preguntarle a la doctora Rojas si lo que escuchamos, las muchas presentaciones que aquí se han dado, efectivamente nos muestran ese nivel de vulnerabilidad de mujeres y hombres, nunca va enfocado básicamente a la mujer. Y usted ha observado esta problemática por mucho tiempo. Esa vulnerabilidad varía o ha tenido matices, obvio, pensando en el contexto actual, pero además también pensando en que usted observa a las mujeres en la frontera sur mexicana y además hay que recorrer otros tantos kilómetros hacia la frontera norte, ¿no? ¿Podríamos hablar de grados de vulnerabilidad o simplemente como concepto vulnerables? En la literatura se habla, por ejemplo, las mujeres son doblemente vulnerables, el hecho de ser migrantes y el hecho de ser mujeres. Eso nos llevaría a pensar en grado, no sé, es una pregunta. Gracias. Comentarios y preguntas a 5 expositores. A 5, sí, perdón. Bueno, yo
recientemente empecé a trabajar el tema de migración y violencia y sé muy bien cuál es la utilidad o contribución académica de mi investigación, pero en el campo, conociendo a víctimas, familiares de víctimas de la violencia, empecé a reflexionar cuál es la utilidad social de mi investigación de carácter ciencia básica, no de aplicada. Y me imagino que muchos de ustedes que trabajan con sujetos sumamente vulnerables han desarrollado algunas reflexiones sobre esto. Bueno, hay un libro titulado Antropología de Violencia, y en ese libro los autores mencionan que el objetivo principal de la antropología sobre la violencia tiene que incluir la pregunta de cómo reducir el sufrimiento social de la población estudiada. Y bueno, yo creo que en el campo, yo creo que hoy en día los que trabajan el tema de violencia, creo que tienen que estar reflexionando esta pregunta. Y ustedes, ¿cómo han encontrado la respuesta a este tipo de preguntas? ¿Alguien más quiere tener una participación? Patricia. Siguiendo quizá un poco mi pregunta anterior y la de... ¿Tú eres Cindy? Las presentaciones, creo que todas de algún modo, presentaron, contuvieron pues nos dieron esta perspectiva de vivimos en un ambiente de violencia, las personas sufren violencia, las mujeres sufren violencia, incluso no necesitan ser migrantes para sufrir violencia, ya sufrían violencia por ser mujeres desde antes de migrar. Y bueno, muchas otras cuestiones que nos llevan a vivimos en un contexto de violencia. Estamos viviendo en una cultura de la violencia, y si así fuera, bueno, ¿cómo hacemos para promover una cultura que disminuya el sufrimiento, pero quizá nos lleve mucho más allá y que sea una cultura de la no violencia? ¿Es esta cultura de la no violencia relacionada con una cultura de respeto a los derechos humanos? Digo, son cosas que me surgen, no lo tengo claro, estoy tratando de reflexionar, pero ¿hasta dónde realmente debiéramos interrogar a la realidad para que nos llevara a, claro, que estamos viviendo situaciones de violencia radical, cómo lo hacemos para vivir un mundo de la no violencia radical? Y hemos tenido ejemplos históricos, así que no es hablar de un día, no es hablar de sueños, ¿no? Sabemos que la no violencia, que no significa pasividad, por supuesto, puede transformar. Entonces, pensemos, ¿no? Yo quiero pensar desde esa perspectiva también, y de hecho he cambiado el título de un proyecto que estoy escribiendo que decía Violencia, Migración y Fe a Migración, Fe y No Violencia. No más para ver qué resulta del ejercicio. ¿Alguien más? Si no, damos entonces la voz a los ponentes. Gracias por la pregunta. La primera pregunta es la de Marta sobre el concepto de tráfico-trata. Pues siempre he tenido ese dilema, pero yo lo que defino tres conceptos es el tráfico como sinónimo de trata, el smuggling en inglés, que yo lo utilizo como contrabando de las personas, y migración, ¿no? Entonces yo como, para mí, bueno, sí, siempre, bueno, en español utilizan como tráfico de personas, trata de personas, como yo utilizo tráfico de personas, pero yo distingue tráfico, contrabando y migración, como yo utilizo estos conceptos con esa manera, ¿no? Digamos tráfico igual como trata. Yo utilizo tráfico que tú estás diciendo como contrabando de las personas, y migración es como migración. Entonces así estoy siguiendo. Puede ser que es una traducción del inglés también. Y la segunda pregunta, cuestión de la ley sanitaria, es una muy buena pregunta. Solamente por curiosidad, hace 2 años tuvimos una discusión, bueno, una participación, una mesa de discusión en la televisión local aquí,
cada domingo llevamos 5 domingos y ella estaba en Secretaría de Salud, porque cuando salieron de primera investigación mía ahí en el periódico y la publicación. Entonces preguntamos, ¿no?, qué es lo que hacen. Entonces en la última semana entrevistaron por medio de teléfono una muchacha que trabajó como secretaria. Ella acusaba a ese secretario de salud, a la organización, que vendía en el fondo, ¿sí? Y cuando iban al chequeo de VIH-Sida decían que no está la persona, etc. Entonces le digo que existe una irregularización en secretaria, ¿no?, para controlar cuestiones de sanitación y todo. La cuestión es que en la población que estamos trabajando sobre con trata de mujeres, los tráficos de mujeres, y ellas no tienen libertad de salir a checar sobre cuestión de su salud, porque no viven en el mismo lugar. Ellos se trasladan, guardan un lugar y traen el tiempo de trabajo y llevan otra vez. Es decir, si va alguna persona de sanitaria no encuentra ahí, ¿sí? O así hay una dificultad para que estas muchachas que hagan un chequeo de personas sanitarias, y tampoco. Si dicen que el condón está libre para que ellos puedan tener, pero dicen que están vendiendo, ¿no? Eso es hay una dilema sobre eso. La cuestión, ¿cómo identificamos las mujeres que están en cuestión de situación de trata o tráfico, ¿no? Es una muy buena pregunta. Fíjese que hasta hoy hemos hecho muchas entrevistas, solo 25 encontramos en condición de trata. No, el primero no es que nos identifiquemos es una mujer de trata y vamos a entrevistar, nosotros hacemos una cadena. A veces puede resultar, por suerte, es una mujer de trata, con la entrevista, con la mesa de entrevista, nosotros podemos decir que sí, esta mujer está en situación de trata o no está en situación de trata. Entonces nosotros entrevistamos a la mujer en general, las mujeres que están trabajando, y de ahí nosotros sacamos quién está en condición de trata. Pues en algunas condiciones, nosotros utilizamos la técnica de cuando sabemos que una mujer que está en situación de trata y fue amable con la entrevista, contactamos a ella y ella contacta a otras muchachas y decimos que, oiga, nos puede ayudar para una mujer como tú viniste aquí, como te trajeron, como te están haciendo, si conoces a alguna mujer que nos puede regalar la entrevista. Entonces ella toma algunos días y después contactamos a ella y nos facilita, ¿no? Entonces eso pero hemos hecho varias entrevistas, hay muy pocas mujeres que no contamos con eso de acá. Cuestión de riesgo que me preguntas, de piratería, sí es cierto, tenemos mucho riesgo, incluso aquí están mis compañeros que nos ayudan a hacer la entrevista, ahora no estamos viendo. Si hay un riesgo constante, y otro lo que siempre nosotros ocultamos nuestra identificación, es decir, no frecuentemente vamos, por ejemplo, vamos un sábado a un centro, entrevista, un mes olvidamos a veces, ¿no? Por ejemplo, si yo voy o va mi alumno, no vamos, si este sábado yo voy, él va otro sábado, entonces así como intercambiarlo, ¿no? Entonces siempre intentamos ocultar nuestra identificación ante ellos. Cuestión de la denuncia de la ética, una exposición que hizo en Conexo, en Cancún, esa pregunta también nos hicieron, incluso nos regañaron también, pero le digo una cuestión, por ese esfuerzo que estamos haciendo en la investigación de todo, a veces de esta investigación no ha salido la ley de trata en Nuevo León. Sí, en 2010, gracias a esta investigación que el gobierno estatal aprobó la ley de trata de mujeres en Nuevo León. Entonces, aunque no estamos denunciando, ¿sí?, ante pequero, así todo, pero estamos haciendo de otra manera para que estas mujeres puedan vivir, pueden salir de ahí y que podemos erradicar este problema. Sí, ahí la ley ya está, ya se aprobó y incluso me tocó checar la ley y eso todo. No había ley, ahora estamos haciendo un esfuerzo que tenga la política pública y cómo atacar el problema directamente. Entonces, eso es lo que estoy haciendo.
Eso siempre, lo que usted dijo, Patricia, es siempre nos preguntan, ¿por qué tú no vas a denunciar? Pero es, primero soy extranjero, o sea, después tengo miedo, ¿no? Entonces tenemos que buscar el dónde, en qué lado vamos a ayudar a estas mujeres. Pero le digo, las autoridades sí saben, ¿sí? Llevamos 5 semanas de un programa, sí saben las autoridades por donde encuentran las mujeres, incluso ellos tienen contacto con ellos, pero no hacen. Pero nosotros estamos intentando en otra manera, en manera académica, digamos, ¿no? Para solucionar el problema. Bueno, la cultura de violencia es una muy buena pregunta y yo creo que todavía no está en la posición de decir que estamos en una cultura de violencia, no, pero sí yo creo que no puedo decir que en este momento tenemos cultura de violencia. Ese concepto siempre ha existido porque estamos viviendo una sociedad patriarcal, ¿sí? Entonces, hasta que no tenemos la equidad en género, la equidad en la sociedad, siempre va a existir una cultura de violencia, porque siempre va a haber, cuando no hay equidad, siempre va a haber la violencia, ¿sí? Entonces tenemos que ver cómo podemos tener la equidad. No hay equidad, por eso hay la migración. No hay equidad, por eso hay la violencia, ¿no? Entonces, por ejemplo, si usted me pregunta, bueno, mañana vamos a tener una sociedad matriarcal, ¿podemos erradicar la violencia? No se puede. Entonces, por eso necesitamos tener una sociedad equitativa, ¿no? Eso es lo que puedo decir. Gracias. Bueno, con respecto a la pregunta de que si hay un reacomodo o si van a haber cambios en la ruta migratoria, pues yo realmente me baso más en supuestos, pues, ante este clima que se está dando de inseguridad y de violencia precisamente. Los migrantes van a tener que de alguna manera buscar algunas estrategias, ¿verdad? Y bueno, también me baso en los orígenes de lo que fue la migración hondureña hacia Estados Unidos. Y como pudimos apreciar en las imágenes que yo presenté, no fue una migración en tránsito por México, pues se dio de esa forma y a nivel de vías marítimas. Y bueno, también responde a la dinámica de la sociedad capitalista, pues, en que vivimos, ¿verdad? Se dan polos de atracción y polos de desarrollo y subdesarrollo, y bueno, ¿qué va a pasar con los migrantes? Pues con la gente excluida en nuestros países, pues, tienen que irse para esos lugares a busca de empleo, de una vida digna. Eso es lo que pienso que se ha ido dando, ¿verdad? Y con respecto a las rutas han ido cambiando. Y bueno, hay varias formas de emigrar también, no solo la forma indocumentada, que es la que yo he venido trabajando. Hay formas de emigrar de una manera irregular también, pero que tienen un alto costo, ¿verdad? Hay emigrantes que pagan la cantidad de $10,000, $20,000 y van de una manera expresa, pues, hacia Estados Unidos, prácticamente entrando por las fronteras de una manera irregular, pero con otro tipo de mecanismos. Entonces, yo pienso que sí va a venir ese reacomodo de rutas, tanto por parte de los migrantes como de las personas que se encargan de conducirlos, y también de las redes sociales, ¿verdad? Ante esta situación de inseguridad que se está dando, bueno, también va a haber una respuesta de las redes sociales, de los familiares de los migrantes que están allá en Estados Unidos. No sé si alguien quiere aportar algún otro elemento respecto a esto. Respecto a las rutas, sí. Bueno, yo creo que sí ha habido cambios en las rutas que han obedecido. Uno muy claro es los efectos del huracán Stan. Cuando en el 98, cuando fue lo del Mitch, ya se notaban las primeras presencias de los maras, ya estaban inclusive desde el 96 en el Soconusco, y durante mucho tiempo fue muy difícil que el propio ejército y la policía mexicana se dieran por aludido respecto al tema de lo que, digamos, de los grados de violencia que estaban ejerciendo en la ruta del tren. Fue solamente hasta el stand, y eso es lo que nosotros manejamos en el Colegio de Frontera Sur, es el stand el que logra sacar
de alguna manera de la jugada los mares de la región, porque no se reactivaron las vías del tren. De hecho, las vías del tren están, digamos, de manera latente en reconstrucción. Ya para el próximo año se van a volver a abrir las vías del tren y seguramente va a volver a haber un reacomodo en la ruta. Y bueno, eso fue muy notorio, la migración,